Imaginas caminar por las calles polvorientas de Babilonia hace 4000 años. El sol se oculte tras los sigurats dorados y escuchas cánticos extraños emanando de un templo cubierto de relieves eróticos. Te acercas, curioso, y descubres algo que cambiará para siempre tu percepción del pasado, de la moralidad, de la sexualidad humana. En la cuna de la civilización, donde nacieron la escritura, las primeras ciudades y los códigos de leyes más antiguos, existía también un secreto perturbador que las autoridades religiosas guardaron celosamente durante milenios. Un sistema de prostitución tan antiguo como los propios templos, tan poderoso como los imperios, tan sagrado como los dioses mismos. Aquí, en estas tierras entre el Tigris y el Éufrates, los cuerpos no eran mercancía barata vendida en callejones oscuros. Eran ofrenda sagrada, herramienta diplomática, instrumento bancario y canal directo hacia lo divino. La prostitución no nacía de la desesperación, nacía de la veneración. Lo que estás a punto de descubrir no son simples historias de lujuria antigua o curiosidades históricas para satisfacer morbo. Estas prácticas definían el vínculo entre dioses y humanos, controlaban la economía de imperios que duraron 1000 años, determinaban el destino social de miles de mujeres y establecían códigos morales que influenciaron toda la civilización occidental. Comprender la prostitución mesopotámica cambia radicalmente cómo vemos la historia de la sexualidad, el papel de la mujer en las sociedades antiguas, el origen de nuestros tabúes modernos y la evolución misma de las religiones. Porque resulta que lo que hoy consideramos el mayor tabú sexual, en Mesopotamia era considerado el acto más sagrado del cosmos. Y cuando descubras cómo funcionaba realmente este sistema, cuando comprendas las fuerzas económicas, políticas y espirituales que lo sostenían, te darás cuenta de que estamos hablando de algo mucho más profundo que sexo por dinero. Estamos hablando de una civilización que construyó su identidad sobre una concepción radicalmente diferente del cuerpo femenino, la sexualidad sagrada y el poder divino. Te transportas ahora a las tierras entre el Tigris y el Éufrates, hace más de 5000 años, cuando Sumer emergía como la primera civilización urbana de la humanidad. Aquí nacieron las primeras ciudades-estado como Uruk, Ur y Eridu. Aquí se inventó la escritura cuneiforme. Aquí se codificaron las primeras leyes. Y aquí también se establecieron los primeros templos dedicados a dioses que no solo toleraban la prostitución, sino que la exigían como deber sagrado. Las tablillas cuneiformes más antiguas, aquellas de hace 4500 años, ya registraban contratos detallados, códigos legales, transacciones comerciales y, sí, servicios sexuales ritualizados. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Estos documentos no hablan de la prostitución como algo marginal o escondido. La mencionan con la misma naturalidad con que registran la compra de cebada o la construcción de canales de irrigación, porque en Mesopotamia la prostitución no nació en las sombras de callejones oscuros o en los márgenes de la sociedad respetable. Nació en el corazón mismo de la civilización. En los templos más sagrados, bajo la protección directa de Ishtar, la diosa más poderosa del panteón mesopotámico, señora del amor, la guerra, la fertilidad y la prostitución sagrada. Imaginas ahora entrar al templo de Ishtar en Uruk, la ciudad más grande del mundo durante 1000 años. Las antorchas parpadean contra paredes cubiertas de relieves que muestran escenas de unión sexual entre dioses y mortales. El aroma de incienso, mirra y aceites perfumados llena tus pulmones. El sonido de liras, tambores y cánticos hipnóticos resuena entre columnas de cedro. Y ahí, entre los pilares dorados decorados con la estrella de 8 puntas de Ishtar, mujeres vestidas con túnicas translúcidas de lino egipcio realizan rituales que combinan oración, danza, música y algo que trasciende cualquier categoría moderna. Estas mujeres no son prostitutas como las conocemos hoy. No son víctimas desesperadas vendiendo su cuerpo por supervivencia. Son hieródulas, sacerdotisas sagradas, educadas en escritura y matemáticas.
conocedoras de idiomas extranjeros, expertas en diplomacia, cuyo cuerpo ha sido consagrado como vehículo divino para conectar a los mortales con la fertilidad cósmica de Ishtar. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora y desafía todo lo que creemos saber sobre la antigüedad. Heródoto, el historiador griego que visitó Babilonia en el siglo V a.C., documentó algo que suena completamente imposible para nuestras mentes modernas. Según sus registros detallados, en Babilonia todas las mujeres, sin excepción de clase social, riqueza o estatus, debían prostituirse al menos una vez en su vida en honor a la diosa Ishtar. Todas. La hija del rey, la esposa del sumo sacerdote, la joven campesina, la viuda aristócrata. Una vez en la vida, en el templo sagrado, como ofrenda obligatoria que marcaba su transición a la adultez femenina. ¿Te imaginas esta escena imposible? Una joven noble babilónica, educada en los mejores tutores del palacio, que habla sumerio, acadio y hurrita, que sabe leer tablillas cuneiformes y calcular intereses comerciales, caminando solemnemente hacia el templo de Ishtar en su 16º cumpleaños. No va por dinero, que le sobra. No va por placer, que puede conseguir en privado. Va porque la ley divina, codificada durante 1000 años de tradición, lo exige como requisito para ser considerada mujer completa ante los dioses. Se sienta en el recinto sagrado, el hiera, vestida con sus mejores túnicas, corona de flores de loto en el cabello, brazaletes de oro brillando bajo la luz de antorchas perfumadas. No puede hablar con nadie, no puede levantarse, no puede irse. Debe esperar en silencio ritual a que un extranjero, nunca alguien conocido, siempre un forastero para mantener la pureza ceremonial, se acerque, le arroje una moneda de plata y pronuncie las palabras rituales que han resonado en estos templos durante milenios. Que la diosa Ishtar te haga próspera y fértil. El acto sexual que seguía no ocurría en cámaras privadas lujosas. Tenía lugar en pequeñas celdas rituales dentro del templo mismo, decoradas con símbolos de fertilidad, perfumadas con incienso de punt, iluminadas por lámparas de aceite de sésamo. Y aquí viene lo más desconcertante. Este acto no era considerado degradante, impuro o vergonzoso. Era considerado transformador, sagrado, necesario para la supervivencia del cosmos, porque según la cosmología mesopotámica, cuando una mujer se unía sexualmente con un extranjero en el templo de Ishtar, no solo estaba cumpliendo una obligación religiosa, estaba participando en el hieros gamos, la unión sagrada que replica el matrimonio cósmico entre Ishtar y su consorte divino. Era un ritual que fertilizaba no solo su propio cuerpo, sino la tierra, las cosechas, los rebaños, el río mismo, el imperio entero. Los textos sagrados lo explican con claridad perturbadora. Cuando la mujer se entrega en el templo de Ishtar, la diosa habita en ella. Su vientre se convierte en el vientre de la diosa. Su placer se convierte en el placer que mantiene girando las estrellas. Su gemido se convierte en el canto que hace crecer la cebada. No era prostitución en nuestro sentido moderno. Era teología práctica, cosmología aplicada, ritual de renovación cósmica. Pero espera, porque la prostitución mesopotámica era infinitamente más compleja de lo que Heródoto logró comprender. Las tablillas cuneiformes de archivos reales, templos y casas privadas revelan una jerarquía fascinante y terrible a la vez. Un sistema donde diferentes tipos de mujeres ocupaban diferentes roles en esta economía sagrada del sexo. En la cúspide absoluta estaban las Entu, las sumos sacerdotisas de Ishtar. Estas eran mujeres de la realeza, hijas de reyes y princesas extranjeras que renunciaban al matrimonio tradicional porque ya estaban casadas con la diosa misma. Su sexualidad no era personal ni comercial, era política, diplomática, estratégica. Estas mujeres recibían a embajadores extranjeros, sellaban tratados internacionales, negociaban alianzas militares, usando sus cuerpos como herramientas de Estado.
Las tablillas de Mari, una ciudad-estado en el Éufrates Medio, registran cómo la Entushiptu recibió al embajador hitita para negociar un tratado de paz. El documento describe meticulosamente el protocolo. 3 días de purificación ritual, baños con aceites sagrados, vestimenta ceremonial, ofrendas a Ishtar y finalmente la unión sexual en la cámara dorada del templo. Al amanecer del 4.º día, el tratado había sido sellado no solo con documentos y sellos reales, sino con el acto sexual más sagrado de la diplomacia antigua. Imaginas a Shiptu, educada en 5 idiomas, experta en matemáticas astronómicas, conocedora de las rutas comerciales desde India hasta Anatolia, preparándose para este encuentro. No es una víctima pasiva. Es una negociadora suprema que usa su sexualidad sagrada como arma diplomática más efectiva que cualquier ejército. Su placer ritual puede prevenir guerras, abrir rutas comerciales, asegurar la prosperidad de miles de súbditos. Debajo de la Centú, pero aún en la élite sagrada, estaban las Kadishtu, las prostitutas sagradas permanentes. Estas mujeres habían renunciado completamente a la vida familiar tradicional para convertirse en vasos perpetuos de la divinidad. Vivían en complejos anexos a los templos, en habitaciones decoradas con mosaicos eróticos, rodeadas de jardines perfumados donde cultivaban las flores usadas en ceremonias de fertilidad. Las Kadishtu no recibían clientes por dinero común. Los hombres que las visitaban no buscaban placer barato o aventuras clandestinas. Buscaban bendiciones específicas, fertilidad para sus esposas estériles, protección divina para expediciones comerciales peligrosas, curación para enfermedades misteriosas, orientación profética para decisiones importantes. Los registros del templo de Ishtar en Sippar documentan casos fascinantes. Ahum Wakar, un comerciante asirio, visita a la Kadishtu Belum Abi antes de partir hacia Anatolia con una caravana de 200 mulas cargadas de textiles. No solo paga por el encuentro sexual ritual, también deja ofrendas de plata, encarga oraciones específicas, solicita amuletos protectores y recibe consejos prácticos sobre rutas, mercados y peligros del camino. La Kadishtu es simultáneamente prostituta sagrada, consejera espiritual, analista comercial y agente de inteligencia. Pero había más niveles en esta jerarquía compleja. Las Harim-Tu eran prostitutas sagradas de rango medio, especializadas en rituales específicos. Algunas se dedicaban a ceremonias de fertilidad agrícola, visitando campos durante la época de siembra para bendecir las cosechas con su sexualidad sagrada. Otras se especializaban en rituales de guerra, proporcionando servicios sexuales a soldados antes de campañas militares importantes, no por entretenimiento, sino como rito de preparación espiritual para la batalla. Las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive describen cómo las Harim-Tu acompañaban a los ejércitos asirios en sus campañas de conquista. No eran simples prostitutas de campaña. Eran especialistas rituales que realizaban ceremonias de purificación antes de asediar ciudades enemigas, rituales de agradecimiento después de victorias importantes y ritos de protección divina durante marchas peligrosas por territorio hostil. Y luego estaban las prostitutas comunes, las que operaban en tabernas, posadas y casas públicas. Pero incluso estas, aparentemente las más seculares del sistema, mantenían conexiones sagradas con los templos. Pagaban tributos regulares a Ishtar, participaban en festivales religiosos donde la línea entre lo profano y lo divino se desvanecía completamente, y seguían rituales específicos que convertían cada encuentro sexual en un eco distante de la unión cósmica entre la diosa y sus consortes divinos. Los contratos comerciales de Kanesh, una colonia asiria en Anatolia, revelan el funcionamiento práctico de este sistema. Si Shamash-Illu desea los servicios de Belum Abi por 3 noches lunares, deberá pagar 2 ciclos de plata, ofrecer libaciones de cerveza y miel a Ishtar, proporcionar incienso de cedro para la purificación ritual y participar en las oraciones del amanecer. No era una simple transacción comercial. Era una ceremonia religiosa completa con múltiples dimensiones sagradas,
Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y subversiva de lo que podrías imaginar. Porque las tabernas mesopotámicas no eran simples bares o burdeles, eran espacios de poder femenino genuino en una sociedad aparentemente dominada por hombres patriarcales. ¿Te imaginas ahora entrando a una taberna babilónica típica al atardecer, cuando el calor del desierto finalmente cede y la ciudad cobra vida nocturna? El edificio es más grande de lo que esperabas. 2 pisos de adobe decorado con relieves coloridos, un patio central con fuente de agua fresca, habitaciones privadas en el segundo nivel, una gran sala común llena de divanes cubiertos con textiles importados de Dilmun. El humo aromático del incienso de mirra se mezcla con vapores dulces de cerveza de cebada fermentada con dátiles. En las esquinas, músicos ciegos tocan liras de 11 cuerdas, mientras cantantes profesionales narran épicas de Gilgamesh con voces entrenadas que llenan el espacio de historias hipnóticas. Y presidiendo todo este universo sensorial están las Sabtu, las taberneras que no solo sirven bebidas y coordinan encuentros íntimos, sino que controlan redes comerciales, negociaciones políticas y flujos de información que atraviesan todo el imperio. Estas mujeres, las Sabtu, son figuras extraordinarias que desafían nuestras ideas preconcebidas sobre el estatus femenino en la antigüedad. Las leyes de Hammurabi las mencionan específicamente en varios artículos, no para restringir sus actividades, sino para regular sus negocios, reconocer su autonomía económica legal y proteger sus derechos como empresarias independientes. Una sabitu típica podía poseer múltiples propiedades urbanas, contratar docenas de empleados incluyendo músicos, guardias, cocineros y prostitutas especializadas, prestar dinero con intereses a comerciantes y artesanos, e incluso mantener almacenes donde guardaba mercancías que comerciaba independientemente. Su sexualidad era una herramienta más en su arsenal comercial, pero no la única ni necesariamente la más importante. Los archivos de Sipar documentan el caso extraordinario de Amat Shamash, una Sabtu que llegó a Babilonia como esclava de guerra desde las montañas de Zagros. Durante 20 años construyó un imperio comercial que incluía 3 tabernas, 2 talleres textiles, una flota de barcos mercantes que operaban entre Babilonia y el Golfo Pérsico, y préstamos pendientes por más de 50 talentos de plata a nobles de la corte real. Su biografía, reconstruida a partir de centenares de tablillas contractuales, revela una trayectoria imposible para una mujer en casi cualquier otra sociedad antigua. Comenzó sirviendo cerveza y proporcionando servicios sexuales. Pero su inteligencia comercial, su dominio de varios idiomas, su comprensión de fluctuaciones de precios en mercados regionales y su habilidad para establecer relaciones de confianza con clientes poderosos la convirtieron gradualmente en una de las financieras más influyentes de la ciudad. Cuando murió a los 52 años, había acumulado suficiente riqueza para financiar la construcción de un pequeño templo dedicado a Ishtar, establecer un fondo perpetuo para mantener a 20 prostitutas sagradas ancianas y dejar herencias substanciales a 3 hijas adoptivas que continuaron sus negocios. Su funeral fue financiado por el rey mismo y asistieron diplomáticos de 5 países diferentes. Pero Amat Shamash no era única. Los registros asirios mencionan a Lamasatu, una tabernera de Asur que controlaba rutas comerciales hasta Armenia y financiaba expediciones mineras en busca de hierro y cobre. Sus prostitutas no solo proporcionaban servicios sexuales a comerciantes de paso, sino que funcionaban como espías comerciales, recopilando información sobre precios, demanda, competencia y oportunidades de inversión en mercados extranjeros. ¿Imaginas a Lamasatu en su taberna, recibiendo a un comerciante hurrita que llega de Anatolia con noticias sobre escasez de estaño en los talleres metalúrgicos? Mientras el comerciante disfruta de servicios íntimos con una de sus empleadas más hermosas, Lamasatu procesa mentalmente esta información. Escasez de estaño significa oportunidad de inversión en caravanas que traigan estaño desde las lejanas tierras de Meluja.
El placer del comerciante está subsidiando indirectamente la red de inteligencia comercial más sofisticada de la época. Las cartas comerciales encontradas en Qanesh revelan cómo las taberneras asirias establecían sucursales en colonias extranjeras, no solo para atender a comerciantes de su propia nacionalidad, sino para facilitar negocios entre diferentes grupos étnicos que hablaban idiomas incompatibles y seguían costumbres comerciales distintas. Las prostitutas de estas tabernas funcionaban como traductoras, mediadoras culturales, garantes de contratos y testigos de acuerdos, además de sus servicios sexuales tradicionales. Este sistema creaba oportunidades económicas para mujeres que eran impensables en sociedades contemporáneas. Mientras en Egipto, Grecia o posteriormente Roma, las mujeres respetables dependían completamente de padres, maridos o hijos varones. En Mesopotamia, una mujer inteligente podía usar la prostitución como trampolín hacia la independencia financiera genuina. Los registros legales revelan casos fascinantes de mujeres que transitaron exitosamente desde la prostitución hacia otros sectores. Belum Abi, mencionada en contratos de Mari, comenzó como prostituta común en una taberna. Ahorró lo suficiente para comprar su independencia, estableció su propio negocio de préstamos a interés y terminó como sacerdotisa menor en el templo de Ishtar, posición que le daba respetabilidad social equivalente a la de esposas de funcionarios reales. Otra tablilla cuenta la historia de Iltani, una prostituta que especializó en atender a artesanos especializados, herreros, orfebres, talladores de piedras preciosas. Su intimidad con estos hombres le dio acceso a conocimientos técnicos que aprovechó para establecer sus propios talleres, contratar artesanos como empleados y desarrollar innovaciones en técnicas de trabajo del bronce que vendía a otros talleres de la región. Pero hay algo aún más perturbador y revolucionario que debes comprender sobre el sistema mesopotámico. La prostitución sagrada no solo era religión o comercio individual. Era literalmente la columna vertebral de la economía imperial, el sistema bancario más sofisticado del mundo antiguo. Los templos de Ishtar funcionaban como las primeras instituciones financieras de la historia, pero de una manera que desafía completamente nuestras categorías modernas. Las prostitutas sagradas recibían pagos en plata, oro, cebada, aceite de sésamo, lana, dátiles, incienso, textiles importados y docenas de otros productos que representaban la riqueza comercial de todo el mundo conocido. Pero estos pagos no se acumulaban como tesoros privados. Se depositaban en los almacenes del templo, que funcionaban simultáneamente como bancos, centros de distribución comercial, agencias de préstamos, mercados de cambio y reservas estratégicas del Estado. Las hieródulas no eran simplemente prostitutas que guardaban sus ganancias personales. Eran recaudadoras especializadas en un sistema fiscal religioso que canalizaba riqueza desde toda la economía regional hacia centros de redistribución controlados por la diosa. Los archivos del templo de Marduk en Babilonia, que mantenía estrecha asociación económica con el templo de Ishtar, revelan la escala asombrosa de estas operaciones. En un año típico durante el reinado de Hammurabi, el templo procesaba transacciones equivalentes a más de 500 talentos de plata pura. Suficiente riqueza para financiar ejércitos de 10.000 soldados durante campañas anuales completas, o para construir sistemas de canales de irrigación que abastecían ciudades de 50.000 habitantes. Y gran parte de esta riqueza fluía directamente desde servicios sexuales sagrados, no como tributo secundario o donación opcional, sino como el mecanismo principal de recaudación que sostenía la infraestructura económica del imperio. Rinos llegan desde toda Mesopotamia y regiones circundantes, comerciantes asirios con caravanas de textiles, mineros armenios con lingotes de cobre, pescadores del Golfo Pérsico con perlas y coral, agricultores sumerios con los primeros granos de la cosecha. Todos vienen no solo a rendir homenaje religioso a Ishtar, sino a participar en el mayor mercado económico del año. Y en el centro de toda esta actividad comercial están las prostitutas sagradas, proporcionando servicios que combinan sexualidad ritual,
bendiciones divinas, transacciones financieras y acuerdos comerciales en ceremonias únicas que no tienen paralelo en ninguna otra civilización. Un comerciante típico podría llegar con 20 mulas cargadas de lana cruda desde las tierras altas de Anatolia. Necesita vender su carga, comprar textiles procesados para el viaje de regreso, obtener información sobre condiciones de mercado en otras ciudades, conseguir financiamiento para expandir sus operaciones y asegurar protección divina para futuros viajes peligrosos. Todo esto se resuelve en una sola sesión ritual con una hieródula especializada. Ella evalúa la calidad de su lana, negocia precios justos basados en información actualizada sobre demanda regional, arregla la venta con compradores apropiados, organiza préstamos usando la lana como garantía, proporciona cartas de recomendación para contactos comerciales en otras ciudades y finalmente consuma la transacción con un encuentro sexual que no solo sella el acuerdo comercial, sino que solicita la bendición de Ishtar para todas las actividades futuras del comerciante. El pago que recibe incluye no solo dinero por sus servicios sexuales y comerciales, sino un porcentaje de todas las transacciones que facilitó. Parte va a sus gastos personales, pero la mayor parte se deposita en los almacenes del templo, donde entra al sistema de redistribución controlado por los sacerdotes de Ishtar. Los registros de Sipar muestran cómo este sistema redistribuía riqueza de manera extraordinariamente sofisticada. Los fondos acumulados por prostitutas sagradas financiaban proyectos de infraestructura pública, construcción y mantenimiento de canales de irrigación, reparación de murallas defensivas, construcción de graneros públicos para emergencias, financiamiento de expediciones comerciales arriesgadas que abrían nuevas rutas y mercados. También proporcionaban seguridad social primitiva pero efectiva. Prostitutas sagradas ancianas que ya no podían trabajar recibían pensiones vitalicias pagadas con fondos del templo. Viudas y huérfanas conseguían préstamos sin interés para establecer pequeños negocios. Comerciantes arruinados por desastres naturales o guerras recibían fondos de emergencia para reconstruir sus operaciones. Era socialismo sagrado financiado por prostitución ritual. Un sistema donde la sexualidad femenina consagrada a la diosa subsidiaba el bienestar de toda la sociedad. Las tablillas de Nusi, una ciudad asiria, documentan el funcionamiento práctico de este sistema a nivel local. El templo de Ishtar mantenía registros detallados de todos los servicios proporcionados por sus 47 prostitutas sagradas, los pagos recibidos, los préstamos otorgados con estos fondos y los resultados económicos de cada inversión. En un año típico, las prostitutas sagradas de Nusi generaron ingresos equivalentes a 12 talentos de plata. Con estos fondos, el templo financió la excavación de 3 pozos nuevos que aumentaron la producción agrícola local en 15%, prestó dinero sin interés a 23 familias para comprar semillas después de una mala cosecha, subsidió la construcción de un puente que redujo los costos de transporte comercial en 20%, y mantuvo reservas de emergencia equivalentes a 6 meses de importaciones de grano para proteger a la ciudad contra hambrunas. Los beneficios económicos eran tan obvios que ciudades rivales intentaban establecer sus propios templos de Ishtar para acceder al mismo sistema. Los registros asirios mencionan guerras de templos, donde diferentes ciudades competían por atraer a las prostitutas sagradas más hábiles, ofreciéndoles mejores condiciones de trabajo, porcentajes más altos de las transacciones que facilitaban y estatus social más elevado. Imaginas a Shamat Aya, una hieródula famosa por su belleza, inteligencia comercial y conexiones diplomáticas, siendo cortejada simultáneamente por representantes de Babilonia, Asur y Mari. Cada ciudad ofrece incentivos. Babilonia promete una casa privada con jardín y 3 esclavas personales. Asur ofrece un porcentaje más alto de las transacciones comerciales que facilite. Mari garantiza acceso directo al rey para influir en políticas que afecten el comercio internacional. Su decisión no es solo personal o económica, es geopolítica.
La ciudad que consiga sus servicios tendrá ventajas comerciales substanciales, porque los comerciantes internacionales preferirán tratar en mercados donde puedan acceder a servicios sexuales, comerciales, espirituales, de la más alta calidad. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora y perturbadora, porque cuando otras civilizaciones entraron en contacto con el sistema mesopotámico, las reacciones fueron de horror, fascinación y rechazo total que revelan las diferencias fundamentales entre concepciones de moralidad, sexualidad y lo sagrado. Mientras en Mesopotamia la prostitución sagrada era el fundamento de la economía, la diplomacia y la vida espiritual, el resto del mundo antiguo desarrollaba sistemas completamente diferentes para manejar la sexualidad femenina. En Egipto, aunque existían prostitutas y la sexualidad era relativamente liberal, nunca alcanzaron el estatus religioso y económico de las hieródulas mesopotámicas. Las prostitutas egipcias operaban principalmente en contextos seculares. Entretenían a trabajadores en grandes proyectos de construcción, servían en guarniciones militares, trabajaban en distritos de entretenimiento urbano. Pero no tenían funciones rituales centrales, no controlaban templos ni actuaban como intermediarias en transacciones comerciales importantes. Los textos egipcios que mencionan prostitución mesopotámica la describen con una mezcla de fascinación y disgusto. Una carta del faraón Amenhotep III a su esposa describe una visita diplomática a Babilonia, donde fue recibido por prostitutas sagradas que negociaron directamente con él términos de un tratado comercial. El faraón admite estar confundido por mujeres que hablan como hombres de negocios, pero se comportan como diosas, sugiriendo que el concepto mismo era incomprensible dentro de las categorías egipcias. En Grecia la situación era aún más compleja. Las hetairas griegas eran respetadas por su educación, conversación y sofisticación cultural, pero la prostitución común era completamente marginal y legalmente degradada. Las prostitutas griegas llevaban túnicas amarillas para identificarlas públicamente. Tenían prohibido participar en ceremonias religiosas importantes y no podían poseer propiedades significativas. Cuando los griegos, especialmente después de las conquistas de Alejandro Magno, se encontraron directamente con la prostitución sagrada mesopotámica, su reacción fue de shock cultural profundo. Los escritos de Heródoto revelan su fascinación, perturbada por un sistema que no podía categorizar dentro de sus conceptos de respetabilidad femenina. Más revelador aún es el testimonio de Estrabón, el geógrafo griego que visitó los últimos templos de Ishtar en Siria durante el período helenístico. Su descripción es brutalmente honesta sobre el choque entre sensibilidades griegas y realidades mesopotámicas. Estas mujeres hablan múltiples idiomas mejor que nuestros embajadores, calculan intereses comerciales con más precisión que nuestros banqueros y negocian tratados con más habilidad que nuestros diplomáticos, pero se prostituyen en nombre de su diosa. No comprendo cómo pueden ser simultáneamente tan sabias y tan impuras. La incomprensión era mutua. Para las hieródulas, los conceptos griegos de pureza sexual eran incomprensibles e incluso ofensivos. Una tablilla fragmentaria de Palmira registra la respuesta de una sacerdotisa siria a un oficial griego que la calificó de impura. ¿Cómo puede ser impuro el acto que conecta la tierra con el cielo, que hace crecer el grano, que trae lluvia en tiempos de sequía? Vuestros dioses son débiles y no pueden bendecir a través de la unión sagrada. Pero fue con la llegada de las tradiciones hebreas que el choque se volvió definitivo y transformador. Los hebreos, desarrollando su monoteísmo radical después del exilio babilónico, se encontraron directamente enfrentados a un sistema que consideraban la antítesis absoluta de la pureza religiosa. El Antiguo Testamento está lleno de denuncias furiosas contra la prostitución sagrada cananea, que heredaba directamente las tradiciones mesopotámicas. Para los profetas hebreos, lo que era más sagrado en Babilonia era la abominación más grande imaginable. El Deuteronomio prohíbe explícitamente: no habrá ramera sagrada entre las hijas de Israel, ni habrá sodomita entre los hijos de Israel.
Esta tensión explica por qué la Biblia presenta consistentemente a Babilonia como símbolo supremo de corrupción sexual y moral. No era simple propaganda política contra un imperio rival. Era choque civilizacional fundamental entre dos concepciones radicalmente opuestas de la sexualidad, lo sagrado y la relación entre dioses y humanos. ¿Imaginas el encuentro traumático entre un profeta hebreo exiliado y una hieródula babilónica durante el cautiverio? Él ve prostitución impura que contamina el templo de Dios. Ella ve ignorancia bárbara que rechaza la bendición divina más poderosa. Ambos están absolutamente convencidos de tener razón. Ambos están horrorizados por las creencias del otro. Este choque generó consecuencias históricas monumentales. Cuando el cristianismo emergió del judaísmo y se extendió por el mundo romano, una de sus primeras misiones fue erradicar completamente la prostitución sagrada donde quiera que la encontrara. Los registros cristianos del siglo IV describen la clausura sistemática de los últimos templos de Ishtar en Siria, Anatolia y Mesopotamia. No fue un proceso gradual de conversión religiosa. Fue destrucción deliberada de un sistema que había funcionado durante más de 4000 años. ¿Te imaginas a San Juan Crisóstomo, el famoso predicador cristiano, dirigiendo una multitud de convertidos contra el último templo de Ishtar en Antioquía? Para él, no está destruyendo una institución religiosa legítima. Está expulsando demonios, purificando la tierra de abominación, liberando a mujeres de esclavitud espiritual. Pero para Artemisia, la última hieródula del templo, una mujer educada en griego, latín y arameo, que había negociado contratos comerciales con mercaderes de India y China, que mantenía correspondencia con filósofos de Alejandría, la destrucción representa algo completamente diferente. El fin de una tradición de sabiduría femenina, poder económico y conexión divina que había sido la gloria de su linaje durante 100 generaciones. Sexto Gran Rehuk. Historias personales, 3000 a 3600 segundos. Pero detrás de este sistema grandioso, complejo y políticamente significativo estaban mujeres reales, con vidas, ambiciones, triunfos, tragedias y dilemas humanos que trascienden las categorías históricas abstractas. Sus historias personales, preservadas en tablillas privadas, cartas, contratos y documentos legales, revelan la dimensión humana de un sistema que puede parecer incomprensible desde nuestra perspectiva moderna. Consideremos la historia de Ahat Abisha, reconstruida a partir de más de 40 tablillas encontradas en los archivos de Sipar. Nacida en una familia de comerciantes textiles de clase media, perdió a sus padres en una epidemia cuando tenía 14 años. Sin hermanos varones que la protegieran y con las propiedades familiares disputadas por parientes lejanos, enfrentaba un futuro de dependencia económica total y posible esclavitud por deudas. Pero Ahat Abisha tomó una decisión que habría sido impensable para una mujer en casi cualquier otra sociedad antigua. Se presentó voluntariamente en el templo de Ishtar para convertirse en hieródula. No por desesperación religiosa o vocación mística, sino como estrategia económica calculada para mantener su independencia. Los registros del templo documentan meticulosamente su progresión durante 25 años. Comenzó como hieródula menor, atendiendo principalmente a comerciantes locales y artesanos prósperos. Pero su inteligencia excepcional, dominio rápido del hurrita y el elamita y habilidad instintiva para evaluar oportunidades comerciales la convirtieron gradualmente en especialista en clientes internacionales. Sus cartas personales, escritas en una mezcla de acadio y sumerio que revela su educación sofisticada, describen la evolución de su carrera con detalle extraordinario. A los 25 años atendía regularmente a embajadores extranjeros, facilitaba negociaciones entre diferentes grupos étnicos y había acumulado suficiente riqueza personal para comprar una casa de 3 habitaciones en el distrito residencial más exclusivo de Sipar. Pero lo más fascinante de su correspondencia son las reflexiones sobre su propia situación. En una carta a una amiga de la infancia que se había casado convencionalmente, Ahat Abisha escribió:
Tú tienes un marido que controla tu dinero, decide dónde vives, elige con quién puedes hablar. Yo tengo 100 maridos diferentes que me pagan por el privilegio de mi compañía, me traen regalos de tierras lejanas y me consultan sobre asuntos que afectan el destino de reinos. ¿Cuál de las dos es realmente libre? Su historia no terminó en triunfo simple. A los 40 años, cuando su belleza física comenzó a declinar, tuvo que reinventarse como administradora del templo y consejera comercial. Los registros muestran cómo usó sus conexiones internacionales para establecer una red de agentes comerciales que operaban desde Anatolia hasta el Golfo Pérsico, tomando comisiones de transacciones que facilitaba sin necesidad de proporcionar servicios sexuales directos. Cuando murió a los 52 años, había logrado algo extraordinario: acumulado riqueza equivalente a un noble menor, establecido un fondo educativo para huérfanas que quisieran evitar el matrimonio tradicional, y ganado suficiente respeto para ser enterrada con honores reservados normalmente para sacerdotes de alto rango. Pero su historia también incluye costos personales significativos. Nunca tuvo hijos propios, aunque adoptó y educó a 3 niñas huérfanas. Nunca experimentó amor romántico exclusivo, aunque mantuvo relaciones afectuosas duraderas con varios clientes regulares. Nunca tuvo la seguridad emocional de una familia tradicional, aunque construyó una red de amigas y colegas que la apoyaron durante enfermedades y crisis. Contrastemos su historia con la de Belum Abi, mencionada en archivos de Qanesh, cuya trayectoria fue más típica y menos exitosa. Vendida al templo de Ishtar por padres empobrecidos cuando tenía 16 años, Belum Abi nunca desarrolló las habilidades comerciales o lingüísticas que hicieron próspera a Ahad Avisha. Durante 15 años trabajó principalmente con comerciantes locales y soldados de guarnición, ahorrando lo que podía pero sin acceso a las oportunidades de alto nivel que requerían educación especializada. Sus cartas, escritas en acadio simple con errores gramaticales frecuentes, revelan una vida mucho más precaria y limitada. A los 31 años, embarazada de un cliente regular que se negó a reconocer la paternidad, Belum Abi fue transferida a funciones menos lucrativas dentro del templo. Sus ingresos cayeron dramáticamente justo cuando sus gastos aumentaron por la crianza del hijo. Los registros administrativos muestran cómo pidió préstamos progresivamente mayores al templo para cubrir necesidades básicas, acumulando deudas que nunca pudo pagar completamente. Su historia termina tristemente. Murió a los 43 años durante una epidemia, dejando a su hijo como pupilo del templo y deudas que absorció sus escasas posesiones personales. Su funeral fue pagado por el fondo de caridad del templo, asistieron solo otras prostitutas de rango similar, y fue enterrada en el cementerio común reservado para dependientes del templo sin riqueza personal. Las cartas de Belum Abi son desgarradoras en su honestidad sobre las limitaciones y peligros del sistema. En una escribió: Ishtar promete libertad a sus hijas, pero solo a aquellas lo suficientemente inteligentes y afortunadas para aprovecharla. Para las demás, ofrecemos nuestros cuerpos esperando poder, pero recibimos solo supervivencia. Sin embargo, incluso su historia menos exitosa revela aspectos extraordinarios del sistema mesopotámico. Belum Abi pudo criar a su hijo ilegítimo sin estigma social devastador, recibió atención médica durante el embarazo pagada por fondos del templo, y tuvo acceso a préstamos de emergencia que la mantuvieron fuera de la esclavitud absoluta. En la mayoría de sociedades antiguas, una mujer en su situación habría enfrentado abandono total o muerte. Una tercera historia, aún más compleja, es la de Shamat Aya, documentada en archivos asirios de Asur. Hija de un oficial militar de alto rango, fue educada originalmente para matrimonio aristocrático, pero eligió el templo de Ishtar después de que su prometido muriera en una campaña militar fallida. Su entrada al templo no fue por necesidad económica, sino por vocación genuina. Sus cartas revelan una mujer profundamente religiosa que creía sinceramente en la sacralidad de su trabajo. Veía su sexualidad como herramienta de conexión divina,
y consideraba cada encuentro íntimo como forma de oración práctica. Durante 20 años, Shamat Aya se especializó en rituales de fertilidad para parejas estériles, ceremonias de protección para soldados que partían a la guerra y consultas proféticas para comerciantes que enfrentaban decisiones arriesgadas. Sus clientes no la visitaban principalmente por placer sexual, sino por orientación espiritual que combinaba intimidad física con consejo místico. Los registros del templo documentan su efectividad extraordinaria. Más del 60% de las parejas estériles que atendió concibieron dentro del año siguiente. Los soldados que recibieron sus bendiciones tenían tasas de supervivencia significativamente superiores al promedio, y las inversiones comerciales que ella bendijo generaban ganancias excepcionales con suficiente frecuencia para establecer su reputación como oráculo económico confiable. Pero lo más revelador de su correspondencia es la descripción detallada de cómo experimentaba su trabajo. Cuando me uno con un extranjero en el templo de Ishtar, escribió, no siento lo que las prostitutas comunes describen. Siento la presencia de la diosa fluyendo a través de mi cuerpo hacia el hombre que me abraza. Su placer se convierte en mi oración. Mi satisfacción se convierte en su bendición. Es el acto más sagrado que puedo imaginar. Su fe genuina la protegió de muchos de los costos emocionales que afectaron a otras prostitutas sagradas. Nunca se sintió degradada o explotada porque interpretaba cada encuentro sexual como acto de adoración divina. Cuando envejeció, transicionó naturalmente a roles de enseñanza y administración dentro del templo, entrenando a hieródulas jóvenes en técnicas rituales y manteniendo correspondencia con templos de Ishtar en otras ciudades. Murió a los 68 años, edad extraordinaria para la época, rodeada de discípulas que la veneraban como maestra espiritual. Su funeral fue financiado por donaciones voluntarias de cientos de hombres cuyas vidas había tocado durante décadas de servicio sagrado. Para comprender verdaderamente cómo funcionaba este sistema en la práctica cotidiana, imaginas participar en el festival anual más importante de Mesopotamia, el Akitu babilónico, la celebración de Año Nuevo que duraba 11 días y transformaba completamente la vida de la ciudad. Durante estos días, todas las reglas sociales normales se suspendían parcialmente. La prostitución sagrada alcanzaba su intensidad máxima, pero dentro de un contexto ritual que la integraba orgánicamente con ceremonias religiosas, actividades comerciales, festividades públicas y renovación espiritual de toda la comunidad. ¿Te imaginas llegando a Babilonia 3 días antes del comienzo oficial del festival? La ciudad bulle con preparativos extraordinarios. Comerciantes de docenas de países instalando mercados temporales, peregrinos estableciendo campamentos en los suburbios, músicos y artistas ensayando actuaciones que combinarán entretenimiento con devoción religiosa. Los templos de Ishtar se transforman en complejos multifuncionales que serán simultáneamente centros religiosos, mercados comerciales, bancos de préstamos, tribunales de justicia para disputas comerciales, centros de información sobre condiciones en mercados lejanos y lugares de encuentro para negociaciones diplomáticas entre ciudades-estado rivales. Las hieródulas han pasado semanas preparándose. Purificaciones rituales elaboradas, memorización de oraciones en múltiples idiomas, actualización de información sobre precios y condiciones comerciales en diferentes regiones, coordinación con colegas de otros templos para evitar duplicación de servicios especializados. Ahat Avisha, ahora de 30 años y en la cúspide de su carrera, se ha especializado en atender a delegaciones comerciales asirias. Su preparación incluye no solo rituales de belleza y purificación espiritual, sino también memorización de fluctuaciones de precios en productos textiles durante los últimos 6 meses, estudio de informes sobre conflictos militares que podrían afectar rutas comerciales y coordinación con informantes que le proporcionan inteligencia sobre competidores comerciales de sus clientes habituales. El primer día del festival comienza antes del amanecer con procesiones rituales, donde estatuas de Ishtar y otros dioses son llevadas desde sus templos hasta el río Éufrates para ceremonias de purificación.
Pero estas procesiones no son solo religiosas, son desfiles comerciales donde diferentes gremios profesionales exhiben sus productos más finos. Diplomáticos extranjeros muestran regalos para autoridades locales y comerciantes anuncian ofertas especiales disponibles solo durante el festival. Sigues a la procesión hasta el río, donde cientos de barcas decoradas recrean el mito de Ishtar descendiendo al inframundo para rescatar a su amante Tamuz. Pero mientras los sacerdotes cantan himnos sagrados, los comerciantes en las barcas negocian contratos reales. Vendedores de especias de la India intercambian cardamomo y pimienta por plata babilónica. Mineros de Anatolia venden cobre a herreros locales. Pescadores del Golfo Pérsico ofrecen perlas a joyeros que las montarán en joyas para aristócratas asirios. Cuando la procesión regresa a los templos, comienza la fase más intensa del festival. Los matrimonios sagrados, masivos, donde cientos de parejas temporales recrean la unión cósmica entre Ishtar y su consorte divino. Pero esto no es orgía descontrolada o libertinaje casual. Es ceremonia ritual altamente estructurada, donde cada acto sexual individual replica y refuerza el orden cósmico. ¿Te imaginas entrando al templo principal durante esta fase? Los patios están llenos de divanes cubiertos con textiles bordados, separados por cortinas de lino que proporcionan privacidad parcial, pero no aislamiento total. Incienso de cedro llena el aire con humo aromático que induce estados alterados de conciencia. Músicos tocan melodías hipnóticas en instrumentos de cuerda y percusión que crean ambiente sonoro diseñado para facilitar trance religioso. En cada diván, una hieródula recibe a un cliente que ha pasado por purificación ritual previa, baño ceremonial, vestimentas limpias, ofrendas apropiadas a Ishtar, declaración pública de sus intenciones comerciales o personales para el año siguiente. El encuentro sexual que sigue no es transacción rápida y utilitaria. Es ritual prolongado que puede durar horas e incluye oraciones, conversación, intercambio de información, negociación comercial, consejo espiritual y múltiples fases de intimidad física. Observas a Shamat Aya recibiendo a Ili y Pashra, un comerciante hurrita que llega anualmente desde las montañas de Armenia con caravanas de obsidiana y metales preciosos. Su encuentro sigue patrón establecido durante 5 años de relación comercial espiritual. Comenzar con oraciones conjuntas a Ishtar y a los dioses hurritas. Continuar con informe detallado sobre condiciones políticas y económicas en Armenia. Discutir oportunidades de inversión que podrían beneficiar a ambos. Intercambiar regalos simbólicos que refuerzan la alianza comercial. Y finalmente, culminar en unión sexual que sella todos los acuerdos previos con bendición divina. Para Ili y Pashra, este encuentro anual es mucho más valioso que simple gratificación sexual. Es su conexión principal con redes comerciales babilónicas, su fuente más confiable de información sobre mercados mediterráneos, su acceso a crédito financiero para expandir operaciones y su ritual de protección espiritual para viajes peligrosos a través de territorio controlado por tribus hostiles. Para Shamat Aya, la relación representa estabilidad económica, acceso a productos exóticos que puede revender con ganancias substanciales, información privilegiada sobre condiciones políticas en regiones fronterizas y satisfacción espiritual de facilitar comercio internacional que beneficia a toda la comunidad. Pero el festival incluye niveles múltiples de participación. Mientras las hieródulas especializadas atienden a comerciantes internacionales y diplomáticos, prostitutas de rango medio proporcionan servicios a artesanos locales, pequeños comerciantes y funcionarios gubernamentales de nivel intermedio. Y prostitutas comunes atienden a soldados, trabajadores especializados y campesinos prósperos que han ahorrado durante todo el año para participar en las bendiciones del festival. Cada nivel tiene sus propios rituales, precios, ubicaciones y tipos de servicios. Un campesino que viene a pedir bendición para sus cosechas paga con cebada,
ovejas o productos agrícolas, y su encuentro con una prostituta sagrada se enfoca en rituales de fertilidad específicamente diseñados para agricultura. Un artesano orfebre paga con joyas que ha creado especialmente para el festival y recibe bendiciones orientadas hacia creatividad y habilidad técnica. Un soldado profesional paga con parte de su botín de guerra y obtiene rituales de protección diseñados para combate y supervivencia militar. Durante los días centrales del festival, el templo funciona las 24 horas. Diferentes turnos de prostitutas sagradas atienden a flujos continuos de clientes, pero siempre dentro del contexto ritual que transforma cada encuentro en acto de adoración comunitaria. Los sacerdotes coordinan las actividades, aseguran que todos los rituales se realicen correctamente, mantienen registros financieros de todas las transacciones y proporcionan servicios de apoyo. Traducción para extranjeros, mediación de disputas, autenticación de pesos y medidas para transacciones comerciales, y orientación espiritual para participantes que experimentan dudas o confusión. Lo más extraordinario es cómo el festival combina lo espiritual con lo cotidiano, integrando ceremonias de paso, ritos de iniciación y celebraciones matrimoniales dentro de un mismo marco. Familias enteras participan en actividades que simbolizan la transición hacia nuevas etapas de la vida, donde hijas e hijos son acompañados por sus padres en rituales de madurez, y las parejas casadas toman parte en ceremonias de renovación que buscan fortalecer el vínculo y revitalizar su unión. Nada de esto se considera adulterio, promiscuidad o traición matrimonial. Se entiende como participación comunitaria en misterios sagrados que benefician a toda la familia extendida, fortalecen lazos sociales y aseguran prosperidad para el año siguiente. Pero este mundo extraordinario no duró para siempre. La prostitución sagrada mesopotámica enfrentó presiones crecientes durante siglos antes de su extinción final, y su destrucción gradual revela fuerzas históricas que transformaron completamente la civilización occidental. Las primeras amenazas vinieron de cambios económicos. Cuando el comercio mediterráneo se expandió durante los períodos asirio y babilónico tardío, nuevas rutas comerciales marítimas redujeron la importancia de caravanas terrestres que habían sido clientes principales de las prostitutas sagradas. Los comerciantes fenicios, especializados en navegación, desarrollaron sistemas bancarios alternativos basados en ciudades portuarias que no requerían los servicios multifuncionales proporcionados por templos de Ishtar. Simultáneamente, el desarrollo de sistemas de escritura más eficientes y la profesionalización de la administración gubernamental redujeron la dependencia de hieródulas como intermediarias comerciales y diplomáticas. Funcionarios especializados, escribas profesionales y traductores dedicados comenzaron a reemplazar muchas de las funciones seculares que habían justificado los altos costos de servicios sagrados. Pero las amenazas más serias vinieron de transformaciones religiosas y culturales. El surgimiento del zoroastrismo en Persia, con su énfasis en dualismo moral estricto entre bien y mal, pureza e impureza, introdujo conceptos completamente incompatibles con la prostitución sagrada. Cuando los persas conquistaron Babilonia en 539 a.C., no prohibieron inmediatamente la prostitución ritual, pero establecieron regulaciones que limitaron gradualmente su alcance y prestigio. Los registros persas muestran cómo Ciro el Grande y sus sucesores implementaron políticas sutiles, pero efectivas para debilitar el sistema. Restricciones de viaje que limitaron peregrinaciones internacionales. Regulaciones financieras que redujeron los fondos disponibles para templos. Promoción de funcionarios que favorecían formas más puras de adoración religiosa. Más significativo fue el impacto del exilio babilónico en el desarrollo del judaísmo. Los judíos exiliados, forzados a vivir en una sociedad donde la prostitución sagrada era normal y respetada, desarrollaron reacciones de rechazo tan intensas que transformaron fundamentalmente sus propias concepciones de pureza sexual y moralidad religiosa. Los textos bíblicos escritos durante y después del exilio muestran obsesión casi traumática con la prostitución sagrada.
No la mencionan ocasionalmente como una práctica extranjera extraña. La denuncian repetidamente, con detalle emocional que sugiere fascinación tanto como repulsión. Los profetas la usan como metáfora para infidelidad religiosa. Los legisladores la prohíben explícitamente. Los historiadores la presentan como evidencia de corrupción moral que justifica la destrucción de naciones enemigas. Esta reacción judía fue tan intensa que influyó en el desarrollo posterior del cristianismo y del islam, creando una tradición occidental de miles de años que asociaría sistemáticamente la sexualidad comercial con degradación moral, contaminación espiritual y oposición a la voluntad divina. Pero el golpe de muerte vino con la expansión del cristianismo durante los siglos III y IV después de Cristo. Los cristianos no simplemente desaprobaban la prostitución sagrada, la consideraban manifestación diabólica que debía ser erradicada completamente para purificar el mundo en preparación para la segunda venida de Cristo. ¿Te imaginas a Artemisia, la última hieródula de alto rango en el templo de Atargatis en Hierápolis, Siria, durante el año 375 después de Cristo? A los 45 años ha servido en el templo durante casi 3 décadas, siguiendo tradiciones que se remontan sin interrupción a la antigua Mesopotamia. Habla griego, latín, arameo y árabe. Ha facilitado tratados comerciales entre el Imperio Romano y tribus árabes del desierto. Ha acumulado riqueza suficiente para mantener una casa elegante, una biblioteca personal de 200 rollos y un personal de 12 empleados. Pero el mundo está cambiando radicalmente a su alrededor. El emperador Teodosio ha declarado el cristianismo religión oficial del imperio y ha comenzado a prohibir sistemáticamente cultos paganos. Multitudes de cristianos fanáticos, liderados por monjes militantes, recorren el Medio Oriente destruyendo templos, quemando libros sagrados, forzando conversiones en masa. Una mañana, Artemisia despierta para encontrar su templo rodeado por cientos de cristianos que cantan salmos y exigen la clausura inmediata de lo que llaman casa de demonios y prostitución satánica. Para ellos, no están destruyendo una institución religiosa legítima con historia de 4000 años. Están liberando almas cautivas del diablo, purificando la tierra de abominación, preparando el mundo para la llegada del reino de Dios. Para Artemisia, la destrucción representa algo completamente diferente. El fin de una tradición de sabiduría femenina, poder económico independiente, y conexión divina a través de la sexualidad sagrada que había sido la gloria de su linaje durante 100 generaciones. Los cristianos ofrecen alternativas. Puede convertirse y entrar a un convento donde dedicará su vida a la virginalidad perpetua como forma de adoración a un Dios que considera la sexualidad inherentemente problemática. O puede casarse con un cristiano que controlará su dinero, decidirá dónde vive, y limitará sus contactos sociales a otros cristianos respetables. Artemisia rechaza ambas opciones. Con los recursos que había reunido, ayuda a que las jóvenes sacerdotisas encuentren refugio en tierras lejanas, como Arabia, Persia o India. Comparte discretamente textos y tradiciones con redes que buscan conservar la memoria de aquel culto. Y cuando finalmente los romanos llegan a detenerla, elige despedirse en el altar de Atargatis, permaneciendo fiel a su vocación hasta el último momento. Su muerte marca simbólicamente el fin de una era. Los últimos templos de Ishtar, Atargatis en Siria, fueron clausurados durante los siguientes 10 años. Con ellos murió una tradición que había conectado sexualidad, espiritualidad, comercio y poder femenino durante más tiempo que cualquier otra institución en la historia humana. Pero aunque la prostitución sagrada mesopotámica fue oficialmente erradicada, sus influencias subterráneas continuaron afectando la civilización occidental de maneras que raramente reconocemos o comprendemos. En primer lugar, el sistema bancario moderno heredó directamente estructuras organizacionales desarrolladas originalmente por templos de Ishtar.
Los conceptos de depósitos, préstamos con interés, cartas de crédito, seguros comerciales y diversificación de riesgos fueron perfeccionados por instituciones que combinaban servicios sexuales con transacciones financieras. Cuando los comerciantes cristianos medievales establecieron las primeras casas bancarias en Italia, copiaron conscientemente métodos administrativos preservados en documentos mesopotámicos, aunque eliminaron completamente los componentes sexuales rituales del sistema original. Los Medici, los Fugger y otros grandes banqueros renacentistas usaban técnicas de evaluación de riesgo, diversificación de inversiones y networking internacional que las hieródulas habían desarrollado 3000 años antes. Más perturbador es el impacto en concepciones occidentales de sexualidad femenina. La reacción cristiana contra la prostitución sagrada fue tan intensa que creó asociaciones duraderas entre poder sexual femenino y peligro espiritual que aún influencian actitudes modernas. La figura de la mujer fatal en la literatura occidental, desde Eva en el Génesis hasta Carmen de Bizet, desde Cleopatra de Shakespeare hasta las femmes fatales del cine negro, preserva inconscientemente memorias distorsionadas de aquellas hieródulas que combinaban sexualidad con poder económico y espiritual. Pero donde los mesopotámicos celebraban esta unión como una bendición cósmica, nuestras tradiciones occidentales la transformaron en advertencia, en amenaza, en pecado. En el subconsciente cultural de Occidente aún late la sombra de Babilonia. Cada vez que se describe a la mujer libre como peligrosa, cada vez que la sexualidad femenina se vincula a la destrucción en lugar de a la creación, cada vez que la sociedad condena el cuerpo en lugar de venerarlo, estamos viendo un eco de aquella ruptura milenaria, la erradicación violenta de la prostitución sagrada y el triunfo de una visión que convirtió lo divino en demoníaco. Y, sin embargo, los legados ocultos no desaparecieron del todo. Algunos rituales medievales de fertilidad, ciertos cultos sincréticos en Oriente Medio y hasta prácticas modernas del esoterismo occidental llevan trazas de los misterios de Ishtar. La idea de que la unión sexual puede ser un canal hacia lo trascendente sobrevive en el Tantra, en el gnosticismo, en corrientes herméticas que atraviesan siglos de represión. Al final, comprender la prostitución en la antigua Mesopotamia no es solo una curiosidad histórica. Es mirar de frente una verdad incómoda, que nuestras concepciones de moral, religión, poder y sexualidad están construidas sobre las ruinas de un sistema que adoraba lo que nosotros condenamos, que santificaba lo que hoy llamamos tabú, que hizo del cuerpo femenino el altar más poderoso del universo. Así que la próxima vez que escuches la palabra Babilonia como símbolo de corrupción, recuerda que para quienes vivieron allí era todo lo contrario. Era el corazón de la conexión entre lo humano y lo divino. Y pregúntate, ¿qué perdimos y qué ganamos cuando la sexualidad dejó de ser sagrada y comenzó a ser pecado?